tema que vamos a platicar hoy es muy importante porque es un tema que da pauta para mucho trabajo interior en diferentes aspectos dentro de la vida en el espacio del desarrollo humano. Vamos a hablar de la integración del pasado y de una nueva visión para redireccionar aquello que nos pudiera representar una barrera para continuar o para seguir en el camino de nuestras vidas. Un segundito que esta lámpara me está medio este, proyectando mal, para seguir a lo largo de nuestras vidas desde un camino más bondadoso, más amoroso y menos conflictuado. Entonces, cuando hablamos del pasado, estamos hablando de algo muy importante y les recomiendo muchísimo que veamos este inicio porque vamos a dar pauta a diferentes encuentros en donde hablemos de diferentes temas y además vienen eventos importantes en Ampidet que están relacionados partiendo de este tema, porque el conflicto principal del ser humano radica en estar anclados en el pasado. Incluso, pues, todos los padecimientos físicos que vamos teniendo ya de manera en el desarrollo de la vida, pues se van dando por experiencias, por decisiones, por actos. Que nosotros vamos tomando a lo largo de la vida, ¿no? Si no nos alimentamos bien, pues vamos a tener una consecuencia física. Pues lo mismo sucede a nivel psique, pero vengo a presentarles hoy esta visión, ya saben, desde la ahora suprapsicología, desde la visión transpersonal también, de cómo es que nosotros podríamos hacer para poder utilizar estas experiencias que nos tienen anclados en el pasado en favor para nosotros poder continuar e incluso llegar más allá, llegar a un propósito, un camino de propósito de compartirnos en el mundo. Y bueno, espero sus comentarios para a lo largo de esta charla para que vayamos platicando nosotros juntos y vayamos intercambiando información. Bueno, primero vamos a plantearnos qué es el pasado y desde dónde lo miramos los seres humanos. Estamos muy acostumbrados a mirar la línea de tiempo así como una línea. Y tenemos claro qué es el pasado, qué es el presente y qué es el futuro. Esto ha sido organizado de esta manera por objetivos organizacionales, por objetivos de orden y de organización social y también porque nosotros tenemos la capacidad de percibir el mundo desde allí. Desde cómo vamos creciendo biológicamente, desde cómo avanzan nuestros propios procesos. Y entonces con eso creemos que el tiempo también transcurre de una manera lineal. Y digamos que para las teorías clásicas, para las psiquiatrías clásicas, para las psicologías clásicas, pues esto funciona muy bien porque entonces es muy fácil definir cuando uno está anclado en el pasado o cuando uno está anclado en el futuro. Aquí hay una diferencia importante en donde radican los primeros temas que van a dar pauta a lo que sigue en Ampidet y a lo que sigue de lo que vamos a estar dándole seguimiento a estos temas. Es lo que está relacionado con el pasado nos lleva a estados depresivos y lo que está relacionado con el futuro o con lo que aún no ha sucedido nos lleva a estados ansiosos. Ambos estados representan una neurosis que, bueno, ya está ese término como medio vetado, ¿no? Y ya se les denomina más trastornos. Pero no lleguemos a ese término de trastornos porque aquí somos medio un poco antidiagnóstico de nada más por un cumplimiento de caracteres, ¿no? Pero sí es importante que sepamos que en nuestra línea del tiempo y en cómo nosotros nos hemos desarrollado en el mundo, pues hemos sido instruidos para entender el tiempo de manera lineal. Entonces, bueno, como les comento, ¿no? En las teorías clásicas, el pasado nos lleva a nos lleva a depresiones, nos lleva a pensamientos obsesivos relacionados con algo que nos va a disparar esas emociones tan profundas como la culpa, la necesidad del perdón, el pensamiento rumiante y también otras experiencias de acuerdo con lo que hemos vivido. Ahora vamos a hablar de ello. Y las experiencias del futuro nos van a llevar a ansiedades. Bueno, hoy estamos hablando del pasado, de la integración del pasado. ¿Y por qué se llama integración? Porque la propuesta desde esta visión de lo que vamos a hablar habla de una integración no de una manera lineal, sino de una manera atemporal de las experiencias de vida. ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, cuando nos ponemos muy exigentes a niveles estado de conciencia, ¿no? Cuando nos ponemos exigentes a niveles verdaderamente cómo yo vivo la vida, cómo la experimento, es como muy complicado que yo verdaderamente suelte el pasado, porque el pasado es mi historia, ¿no? Entonces, recuerden que cuando hablamos de psicología transpersonal, estamos hablando de estados de conciencia. Y vivir en el pasado es un estado de conciencia.
A lo mismo que la felicidad es un estado de conciencia, lo mismo que la ansiedad es un estado de conciencia. Desde este marco lo vemos todo como estados de conciencia. Entonces, cuando nosotros estamos viviendo en el pasado, estamos teniendo un estado de conciencia que nos tiene mirando hacia un espacio que pareciera que no está presente en este momento en nuestras vidas, ¿no? Y es de ahí de donde surgen todas estas corrientes humanistas que hacen mucho enfoque en el aquí y ahora, en la atención plena, en el mindfulness, en todo aquello que nos habla de estar presentes en lo que hay en este momento. Pero vamos a profundizar y vamos a atrevernos a cuestionar eso, ¿no? ¿Qué pasa si yo en mi día a día tengo una historia que todos las tenemos, traumática, de heridas importantes, de diferentes complejos, de diferentes introspecciones, de diferentes ideas o autoconceptos que tengo que los sigo viviendo? ¿Cómo puede pasar esto? Te apuesto lo que quieras y es más, vamos a comenzar a darle pauta al cómo redireccionar esas barreras, ¿no? Em, Te apuesto a que tú tienes una historia de vida en donde tienes un aspecto trascendental en tu pasado que te hace voltear constantemente ahí, consciente o inconscientemente. Si lo tienes consciente, pues felicidades, a lo mejor estás en un proceso terapéutico. Y si no lo tienes consciente, te invito a introspectar un poco sobre cuáles podrían ser los eventos de mi pasado que están influyendo en cómo yo estoy tomando decisiones en este presente. Eventos de mi pasado tan claros como, por ejemplo, un evento traumático. Un evento traumático que se tiene que dar en un contexto de vida y tiene que haber ciertos disparadores para que quede la impronta del trauma. Que esas mismas circunstancias, si pasan años y yo las vuelvo a vivir, entonces se va a reactivar esa experiencia del pasado. Entonces, no es fácil decir como que olvídate de tu pasado cuando nosotros somos un cúmulo de experiencias, somos el resultado de experiencias, somos el resultado de las decisiones que hemos tomado en nuestra vida y del camino de vida que hemos tomado. Entonces, es como muy complicado decir, vamos a dejar el pasado atrás, vamos a enfocarnos en el aquí y ahora y para no caer en la neurosis, ¿no? De estar mirando atrás. Es por eso que desde lo transpersonal se le denomina integración. ¿Por qué? Porque cuando estamos viviendo estados expandidos de conciencia, sabemos que la psique tiene una capacidad de percibirse de manera atemporal. Entonces, ¿qué significa eso? No importa cuántas experiencias de mindfulness o de, por ejemplo, mecanismos que yo tenga de estar presente en mi aquí y ahora, que funcionan muy bien para eventos, por ejemplo, de ansiedad o para eventos de ataques de pánico o ataques nocturnos, cualquier tipo de episodio crítico que se da abruptamente, cualquier brote. Pero cuando estamos hablando de un camino de vida, eso no nos resuelve el tema del pasado. Entonces, ¿qué sucede? Se va a encapsular la experiencia traumática, se va a encapsular nuestra historia de vida. Por eso es que podemos encontrarnos con diferentes padecimientos, con diferentes enfermedades, con diferentes síntomas, con obesidades, con todo el tipo de itis, artritis, colitis, dermatitis, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros estamos todo el tiempo encapsulando nuestro pasado. Entonces, una cosa es que en el aspecto mental hagamos un trabajo de emergencia para enfocarnos en el aquí y ahora y entonces tener una atención plena en lo que está sucediendo en este momento. Y otra cosa es verdaderamente hacer una integración del pasado, un trabajo profundo del pasado. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, yo pude haber tenido una experiencia traumática a los 5 años de edad que cuando se juntan los elementos, los mismos elementos de ese allá y entonces en mi vida, disparan nuevamente mis reacciones ante ese trauma, las mismas que yo tuve cuando tenía 5 años de edad. ¿Qué significa eso? Que cuando estamos hablando de experiencia y estado de conciencia y estado mental, no estoy hablando de salud mental, sino estado mental, nosotros tenemos la capacidad, para bien o para mal, de ir y volver a diferentes edades que hemos vivido en nuestra vida. Entonces, no importa, yo puedo tener 80 años, pero si no he integrado una experiencia del pasado importante, entonces puedo en algún momento regresarme a esa experiencia traumática de los 5, de los 8, de los 10 años. Hablemos de casos muy evidentes, ¿no? Que son muy tangibles, por ejemplo, un caso de un asalto, ¿no?
A mí me han asaltado, no sé, tenía 14 años de edad y entonces tuve esa impronta traumática de que me sentí vulnerable, de que me sentí atacada. Estoy diciéndolo al aire, ¿no? No es una experiencia personal. Pero digamos que fuimos asaltados o vivimos un asalto a los 14 años. Si nosotros no integramos la experiencia, ese mismo evento traumático, así tengamos 28 años, 30 años, 32 años, va a condicionar mis decisiones y aunque yo ponga atención plena en ese momento, si ese evento traumático de los 14 años no ha sido integrado en mi vida, voy a continuar con temor, no sé, para andar sola en la calle o para andar en la oscuridad o para confiarme de cualquiera y voy a tener, en cualquier momento en el que yo me sienta vulnerable o en riesgo, se va a reactivar el mismo estado mental y el mismo estado de conciencia que yo viví en los 14 años. Entonces, cuando hablamos de integración, hablamos de cómo puedo yo hacer. Ya sé que me traumé a los 14 años, ¿no? Ya sé que tengo una experiencia traumática o una herida de infancia o algo súper, súper de impronta, que todos los seres humanos lo tenemos. Esa impronta podemos nosotros, ya sé que puede emerger cada momento en el que yo tengo una vivencia que está relacionada o que se parece o que tiene los mismos elementos que cuando tuve la experiencia, pero ¿qué significa integrar, no? Toda mi vida voy a estar condicionado a reaccionar de la misma manera ante un evento parecido. Integrar significa utilizar las herramientas necesarias, encontrar los aspectos que me están dando una experiencia de vida suficiente para que yo tenga unas capacidades y potencie capacidades distintas a las que yo tenía allá y entonces en el momento de trauma. ¿Qué es esto? Es un poco complicado porque también es muy irreverente para las teorías clásicas lo que estoy diciendo. Significa eh, revivir e integrar a tu vida, acomodar los momentos, cada uno de los símbolos, de las circunstancias que representó ese momento traumático en tu vida y que le utilices para que se ponga al servicio, el trauma, la experiencia, el pasado, al servicio de toda tu integridad como persona, como ser. Es decir, yo me llamo Yoseni Huerta, tengo 43 años, nací en 1981 y de 1981 para ahora he vivido muchísimas situaciones de vida y muchas entre ellas traumáticas. De esas historias traumáticas, yo tengo la decisión de no hacer la introspección profunda o el trabajo interior necesario para dejarles en la experiencia que fueron. Y entonces eso me va a condicionar a que cada vez que mi ser se vea en una situación parecida, consciente o inconscientemente, con esas experiencias, yo reactive mis reacciones de infancia y mis reacciones de vulnerabilidad, de temor, de angustia, de terror, y entonces eso puede desarrollar formas de vivir incluso con ansiedad, ¿no? Vamos a hablar de aquello que nos lleva a lo que pudiera pasar. Eh, Eso hablando de experiencias traumáticas. Sin embargo, de 1981 a la fecha, si nos permitimos hacer un trabajo interior profundo en donde nos atrevemos a desmenuzar cuáles fueron los elementos y para qué se habría presentado eso en mi vida, y más allá de eso, cómo es que yo puedo poner al servicio de mi amor propio lo que viví, ¿no? ¿Cómo me puede sumar esa experiencia en mi vida para yo convertirme en un ser en propósito que en donde esa experiencia de vida se convierte en un factor de devoción, en un factor de regalo, de postración, de ofrenda a la vida y a los otros? Entonces ahí ya estoy teniendo una trascendencia que solamente a la que puedo llegar únicamente si yo integro cada uno de los elementos de ese evento traumático de mi pasado en mi vida. Ahora, yo les hablé de unas emociones que son muy, muy, muy em, nocivas para la mente, para el amor propio, para el bienestar común, que genera anclarnos en el pasado. La otra cara de la moneda es desarrollar culpa, desarrollar un pensamiento rumiante por lo que no fuimos capaces de hacer, por lo que no fuimos capaces de resolver, por lo que hicimos mal, por lo que hubiéramos hecho y no lo hicimos, y no estamos conformes con el resultado de ello. Este pensamiento lo que va a hacer
al no integrarse es que me va a tener en una tendencia a poco a poco irme recriminando, irme maltratando y recurrir a la depresión, recurrir a estados depresivos y poco a poco mis diálogos internos, las frases que yo me voy diciendo a mí misma a lo largo de la vida, son frases que me van demeritando y que no me ayudan a continuar dando cara a las adversidades de la vida. Entonces, ¿qué sucede aquí? Cuando nosotros estamos tirando hacia un estado depresivo, estamos impidiendo ver la totalidad del ser, no el presente, no el futuro, sino todo lo que soy, toda mi historia. Un evento te puede reducir únicamente toda la vida a ese evento. Te puede reducir en presencia, en atención, en conciencia, en entrega, si tú no haces un ejercicio de integración del pasado. Entonces, para llevarlo de la mano, y como les había dicho hace un momentito, ¿no? Vamos anotando, vamos tomando nota, vamos trayendo a nuestra mente. ¿Cuál ha sido el evento más representativo que yo considero que me hace estar en otro lugar, que me separa de mí, que se hace presente constantemente en mi vida? El hecho de que un evento del pasado se haga presente en mi vida, eso es presente. Ujú. Eso es presente. Tratar de negarlo, tratar de evitarlo, tratar de respirar profundo para que suceda nuevamente. Funciona mucho en eventos críticos de ansiedad, en brotes, en episodios críticos, pero si no tenemos nosotros una práctica espiritual meditativa, eso va a acumular va a activar un sistema corporal que nos va a desencadenar un tema físico, ya mental también, por síntoma, por padecimiento, por enfermedad. Entonces, observa muy bien ahí donde estás. Y ese pensamiento o esa idea del pasado, esa experiencia del pasado, que esa es otra cosa, ¿no? Cuando se dan las experiencias del pasado, ¿no? No sé, cualquier evento traumático, un abandono de padre o madre, un accidente, un duelo muy importante, ¿no? Cuando se dan eventos así, pues entonces nosotros vamos activando mecanismos que son eventos que se tienen que dar en la vida para que nosotros podamos integrarlos y madurar hacia una evolución y hacia una postración y hacia un finalmente propósito en nuestras vidas. Entonces, ¿de qué se trata? No se trata de voltear al pasado y quedarnos toda la vida enfocados en ese aspecto que nos reduce la atención y nos limita a estar presentes en en ese momento. Si ya tienes tu momento que es barrera, ahora te voy a pedir, por favor, que anotes con mucha claridad en qué ambiente, en qué espacio, en qué situación es que se dispara ese evento del pasado, ¿no? Por ejemplo, para que vayamos de la mano. Yo tuve un accidente, no sé, me atropellaron cuando tenía 11 años, ¿no? Ese sí es medio real. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿En qué momento se va a disparar esa experiencia del pasado en mi vida? Bueno, pues cuando yo me sienta en riesgo de ser atropellada nuevamente, cuando, como yo estaba muy sola en ese momento, no había nadie conmigo y no tenía de dónde detenerme, de dónde ayudarme, cuando estoy momentos en mi vida en los que me siento totalmente sin nada de apoyo. ¿Y qué pasa con eso? Me siento vulnerable, siento que algo malo va a pasar. Ahorita vamos a la parte de en qué circunstancias se dispara ese evento del pasado en mi vida. Y ya que tienes claro en qué circunstancias, observa qué te lleva a hacer ese evento del pasado. Entonces, ya estamos hablando de evento del pasado, entre comillas, que se está haciendo presente en tu presente por una necesidad en donde tu propia sabiduría interior te está pidiendo que lo resuelvas. Si es recurrente el pasado en tu vida, si es recurrente el pensamiento en el pasado en tu vida, se está haciendo presente y es un llamado a la integración de eso que has vivido, para que puedas tú continuar auténticamente en un estado presente, pero no presente, presente de atención plena, un estado presente de integración de tu ser en su totalidad. ¿Cómo es integrar tu ser en tu totalidad? Es una práctica, es una resultado que se da con el trabajo interior y con la integración de la propia vida. Toda la vida es una integración, ¿no? La muerte es una integración de la vida. Cada una de las decisiones que nosotros vamos tomando van siendo integraciones de lo que va pasando antes. Nuevamente, tu cuerpo también lo hace, ¿no? Em,
cuando, como decía al inicio, ¿no? Cuando comes mal, pues tu cuerpo lo resiente y se ve que tu cuerpo está integrando de alguna manera y procesando. Una integración es como, como un procesamiento, pero en donde adquieres los nutrientes de eso y lo que no te sirve lo desechas, tal cual. Eso es una integración. Entonces, este espacio nos invita a que no nos quedemos en el pensamiento neurótico de imaginarnos un tiempo lineal, sino que ser conscientes de que nuestra psique es atemporal y nos va a traer a este momento las cuestiones del pasado que necesitamos revivir, porque nos están llamando a la acción para una resolución, una integración de eso, para poder adquirir lo que de eso nos sirve y así ir camino al propósito de vida. Por supuesto, esta es una visión muy de suprapsicología, ¿no? Porque ya después, digamos que lo primero es detectar qué onda con el pasado, qué es lo del pasado que me tiene como anclado, que las teorías clásicas están muy peleadas con que miremos para atrás porque no estamos presentes en el aquí y ahora. Funciona muy bien, nuevamente, el aquí y ahora es una excelente visión, es una excelente propuesta humanista, estar presentes en el aquí y ahora y todo ese tema de la atención plena. Cuando trascendemos esos estados que son formas de controlar la mente, entonces nos podemos permitir comprender que la mente siempre va a estar trayendo eventos del pasado porque son nuestra historia que nos hacen vivir el presente. Suena muy locochón, pero es como es imposible que nosotros no estemos viviendo el pasado, porque el tiempo no es lineal. El tiempo, vamos a imaginar que es en espiral y nuestra mente puede tomar elementos de nuestro pasado en cualquier momento. Entonces, es una invitación a que hagamos una introspección bien profunda y a que sigamos a Pidet, además, porque vienen eventos súper buenos de práctica, de cursos, de talleres al respecto, porque sé que esto es una propuesta que invita muchísimo al trabajo interior. Ahora, si queremos callar las voces, si queremos dejar de estar en el pasado, si queremos dejar de estar en el futuro, incluso, pues entonces hay que recurrir a lo clásico, ¿no? Incluso, pues para eso están hechos los medicamentos también, ¿no? Para callar la mente. Pero de lo que estamos hablando aquí es de una invitación a un trabajo realmente profundo de psiconavegación, de introspección, de atrevernos a comprender de dónde viene nuestra historia, a qué se debe y no solamente estar peleados con la vida o resentidos con la sociedad o enojados o viviendo con miedo todo el tiempo, sino nos invita a que nosotros planteemos y podamos trabajar profundamente en un propósito de vida. ¿Por qué habré vivido yo esa historia de vida? ¿Por qué esos serán los elementos de mi vida a los que mi ser los que tiene a la mano para recurrir y para poder resolver o vivir el presente, ¿no? No olvidemos, el tiempo en nuestra psique nunca es lineal, porque el tiempo lineal es una ilusión. Es algo que nosotros necesitamos para organizarnos y porque es como nosotros percibimos una realidad. Pero en la psique no. La psique no percibe el tiempo de manera lineal. La psique no puede identificar qué está en el pasado. E incluso me atrevería a decir que en los estados expandidos de conciencia, cuando se hace trabajo de estados ampliados de conciencia, nos vamos hasta el futuro. Y hay cosas que ni siquiera podemos comprender porque son elementos del futuro. Entonces, la mente no está hecha para trabajarse de manera lineal. La mente está hecha para integrarse de manera global. Es como a diferencia del aquí y ahora, aquí sería en todos los espacios, en todos los tiempos sin caer en una neurosis, teniendo mucha práctica de presencia, ¿no? Que la presencia es otro tema del que hablaremos después, que supliría desde esta visión, digamos, el aquí y ahora. Voy a pasar a leer algunas preguntas que estamos viendo por acá, que estoy leyendo aquí. Y bueno, preguntaba Monse, explicar qué significa integrar. Y bueno, lo decía hace ratito, Monse, digamos que para términos coloquiales, pues integrar es metabolizar y sí digerir lo que hemos vivido en el pasado y no dejarlo anclado en algo que no queremos voltear a ver, ¿no? Ahora, es importante observar también que no se trata tampoco de negar, no se trata de mirar una experiencia de vida como algo negativo, un trauma, por ejemplo, como algo que necesitamos superar el trauma o sanar el trauma o dejar el trauma atrás, porque otra vez estamos cayendo en una visión muy limitada de cómo funciona la mente.
Los traumas no se sanan, los traumas no se superan, se trascienden y se integran. Y entonces desde allí se invita al trabajo interior y desde ese trabajo interior se da el camino hacia el propósito de vida. Si nosotros no tuviéramos un pasado, simplemente no tendríamos sentido de vida. Si no tuviéramos experiencias, sobre todo traumáticas y de herida, más que, más que de expansión y de felicidad y de disfrute, no tendríamos un sentido de vida. Lamentablemente, para eso estamos hechos. Nuestro mismo cerebro funciona para resolver conflictos. Así es que si no lo tenemos, el cerebro lo genera. Ese es su sentido, su misión en la vida del cerebro, ¿no? La misión de la vida del cerebro, perdón. Ahora, Fer nos pregunta, hola Fer, pregunta, ¿cómo podemos identificar cuándo mirar al pasado es útil y cuándo se convierte en una barrera para nuestro crecimiento personal? Qué gran pregunta estás haciendo, Fer. Y esto es muy sencillo. Esto que yo les digo, que ustedes han identificado como la experiencia del pasado que más les ha dejado como marca y que más condiciona su toma de decisiones en el, digamos, presente, ¿no? Es porque es un acto repetido, es una pauta repetida en su vida. Sucede varias veces, ha sucedido varias veces y entonces identificas, ¿no? Por ejemplo, es muy común que las personas lo identifiquen en el tipo de pareja, ¿no? ¿Por qué siempre me pasa esto en las parejas, ¿no? ¿O por qué siempre en los empleos me pasa esto? ¿O por qué siempre en las amistades sucede esto? ¿Esto por qué? Porque nuestro pasado siempre va a terminar proyectándose en cómo nos relacionamos con el mundo. ¿Cómo vamos a identificar que estamos todavía dentro de lo sano, como aquí lo plantea Fer, como es algo útil, a cuando ya se convierte en algo neurótico? Cuando nosotros ya no nos estamos sintiendo bien, ¿no? Es decir, en el momento que tú te das cuenta que estás repitiendo, porque podemos repetir y tener patrones repetitivos que también se deben a experiencias del pasado, pero que nos llevan a estados expandidos y que decimos, qué bien, esta experiencia me conecta a la vida. Por ejemplo, fuiste a la playa, ¿no? La pasaste increíble y entonces en ese momento tuviste una impronta increíble con tu familia, ¿no? Y años después lo vuelves a vivir y años después buscas volverlo a vivir porque sabes que ese momento te da paz, te da seguridad, te da un estado de conciencia de felicidad. Bien, o sea, ahí no hay ningún problema. Ahora, si sufres porque no estás en la playa con tu familia, ahí está el problema, Fer. Ahí está el tema de ahí ya hay, aquí, ahí ya nos está representando una barrera, ¿no? Por ejemplo, otra cosa, ¿no? Yo tuve una experiencia no sé, un correctivo en el trabajo que me representó algo de humillación, ¿no? Un trauma de humillación de mi jefe, hablemos, ¿no? Mi jefe me maltrató y entonces yo me sentí humillada y me hizo sentir mal durante un tiempo. Ahí está bien, ahí está la experiencia del pasado, se queda la impronta y ya sabemos más o menos cómo nosotros vamos a reaccionar a ello. Si esa experiencia se convierte en un pensamiento obsesivo, si esa experiencia me condiciona a cómo voy a reaccionar, es decir, ya voy a tener miedo para hablar, comienzo a tener inseguridades, comienzo a tener dudas sobre mí misma, ahí ya se está convirtiendo en una barrera que es importantísimo integrar. No lo estamos integrando. Al pasado siempre hay que estar volteando porque hay que reconocer nuestra historia, porque a dónde vamos, llevamos a nuestro pasado con nosotros. El tema es que no estemos anclados totalmente en el pasado todo el tiempo, sino integrándolo. Ahora, la invitación mucho de aquí a Pidet es comenzar a integrar tu historia y que la integración de tu historia se convierta en parte de tu vida. Es decir, que no tengas que estar en tu hora de terapia, de psicoterapia, que por supuesto es necesario que tomes psicoterapia en un caso así, ¿no? Pero que no tengas que estar en tu hora de psicoterapia para darte cuenta, sino que en todos los actos de tu vida tú tengas tanta conciencia de la presencia de tu pasado que sepas de dónde viene el momento, ¿no? Tan fácil como sí se vale tirarte al piso y ver el cielo y decir qué rico se siente. Y sí se vale dejar a la mente que viaje en tu pasado y que vengan esas memorias agradables. Sí se vale que te encuentres en una situación que te está reviviendo un trauma y que introspectes en qué otro momento de mi vida me he sentido así. ¿Por qué me duele tanto esto? ¿O por qué me tomo tan personal esto? Sí se vale que introspectes y que entonces en ese momento digas, aquí hay un tema que no tengo integrado y que hay que trabajar.
Ahora, Monse nos dice, si tomo terapia tradicional, ¿me ayuda a integrar o tengo que tomar algún tipo de terapia especial? ¿Qué me recomiendas? Mira, Monse, las terapias clásicas, y bueno, dentro de ellas las primeras tres corrientes que son el psicoanálisis, el cognitivo-conductual ahora y el humanismo, trabajan de diferente manera. Entre ellas, en general, la que más se parece al esquema transpersonal es el humanismo, pero el humanismo lo deja en estas experiencias como em, de responsabilidad, de hacer una experiencia expresiva y ellos le llaman integrativa después de hacer una experiencia expresiva. La manera de ver la integración desde la psicología transpersonal es muy distinta a la manera de ver la integración en el humanismo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si tú vas a una terapia humanista, por ejemplo, ya sea Gestalt, ya sea, no sé, sistémica, cualquier tipo de terapia con un enfoque humanista, te va a llevar a integrarlo, pero teniendo la integración como un concepto distinto, como un concepto de en ese momento vamos a aterrizar, que tengas un aterrizaje, que tengas un anclaje de lo que estás, una enraizamiento de lo que estás viviendo y continúas con tu vida, ¿no? De hecho, una diferencia importante entre la propuesta suprapsicología y la propuesta humanista es que la propuesta humanista utiliza las ventajas del trauma para que la persona siga adelante, es decir, pero desde la herida del trauma. Por ejemplo, una persona que fue muy lastimado, muy rechazada, desde el conocimiento de su rechazo va a ir a hacer algo por los demás, ¿no? Es como yo lo viví, entonces por eso voy y hay como un dar, como un dar y recibir, ¿no? Como un intercambio, pero todo va a través de mi herida. Es como a mí, como yo no lo tuve, entonces lo doy. Eso es muy compensatorio y muy propio de lo mismo, que no está mal. De todos modos, estás de alguna manera haciendo que se mueva la experiencia del pasado y de alguna manera no estás integrando, pero estás haciendo que tenga un movimiento y que no se encapsule en tu historia de vida, en tu cuerpo, que es donde se proyectan todas las historias de vida, no, los aspectos de tu historia de vida no integrados, ¿no? Entonces, puedes tú sublimar o sustituir un trauma o una experiencia del pasado por algo que aparentemente sea más de intercambio, más benevolente, y eso podría llegar a ser una forma de disponer de la integración, ¿no? En la psicología transpersonal se ve muy distinto. En la psicología transpersonal, la integración no es ponerte al servicio del otro o no es poner al servicio tu trauma, sino verdaderamente fortalecer tu experiencia de vida, tu historia, identificar las potencialidades ocultas detrás de esa historia de trauma. Por eso les decía, todo esto es una cuestión de decisión, porque si decidimos irnos a lo depresivo, estamos ocultando las potencialidades que hay detrás de ese trauma. Si ustedes tienen la oportunidad de tocar, de tomar el próximo curso que va a haber de trauma y heridas o el que va a haber de ansiedad y depresión, tómenlo porque ahí vamos a trabajar a profundidad esto de manera experiencial, ¿no? Es realmente ser consciente primero de lo que está sucediendo conmigo, encontrar las potencialidades ocultas detrás, ¿no? Es decir, una persona adelantando una experiencia, por ejemplo, de abandono, una persona abandonada no va a tener las mismas potencialidades que una persona rechazada, porque la experiencia de vida es distinta, la historia del pasado es distinta y entonces cada una de las historias nos genera diferentes aprendizajes y potencialidades ocultas. Desde la psicología transpersonal se trata y sobre todo desde la suprapsicología, se propone descubrir las potencialidades ocultas detrás del trauma, no para poner al servicio del otro la contraparte del evento o del evento traumático o de la herida, sino para integrar, fortalecer nuestra potencialidad. Entonces de ahí ver realmente de qué estamos hechos en nuestros códigos de vida, ¿no? Es como el sistema operativo de una computadora. Los programas, pues nuestro sistema operativo es Windows o Mac o lo que sea, ¿no? De acuerdo con lo que nos entrenan en casa, ¿no? Y en gestación, pero ya lo que vamos viviendo son los programas que nosotros les vamos integrando a la vida, ¿no? Y los programas que les vamos dando. Entonces, unos de esos programas, pues son realmente con qué elementos yo me quedo de ese evento de traumático para poder fortalecer mis propios programas y desde allí encontrar mi propósito de vida y ejercer mi propósito de vida.
Espero no haber sido como muy revoltosa porque esto de la suprapsicología está un poco... es extenso, para eso les recomiendo si no han visto que vean la serie de Unidad, pero la propuesta aquí integrativa va desde una exploración profunda y una vivencia de mi completud, ¿no? Desde mis potencialidades muy adquiridas, muy abrazadas, muy amadas y muy reconocidas, ¿no? Y reconocer, por supuesto, la historia y el drama de lo que fue el trauma, ¿no? Pero eso es lo que se convierte en algo ya como muy insignificante para cuando comienza a transportarse o a transformarse en un camino de propósito. Bueno, Monse, ay, perdón, ¿qué me recomiendas? Bueno, preguntabas también si tomar algún tipo de terapia especial. Bueno, pues sí, yo recomendaría, por supuesto, esta visión y este enfoque terapéutico solamente lo comienza a abordar la psicología transpersonal y la suprapsicología ya lo aborda así de, no hay de otra, ¿no? Porque nuestro objetivo es descubrir tu camino de propósito y llevar a la par tu desarrollo psicoespiritual. Vamos otra vez. ¿Cuándo son los próximos cursos que comentas? ¿Dónde o cómo me puedo inscribir? Bueno, esos, por favor, sigan las redes porque van a salir ahora en abril y en mayo cursos bien interesantes em, que están relacionados con esto, ¿no? Donde van a tener opción de escogerlo desde diferentes maneras, pero sí van a tener una invitación a un trabajo ya muy dinámico, muy de taller, muy profundo, para poder comprender y verdaderamente atrevernos. O sea, creo que para ir cerrando, la invitación de esto es atrevernos a explorar verdaderamente nuestro pasado, no ser tan separatistas de no, yo tengo que vivir mi presente y ni al futuro puedo volver a ver, solamente verlo como un horizonte, ¿no? Y mi pasado entenderlo, pero continuar, no ser separatistas del pasado porque nuevamente la mente, la psique, no funciona de manera lineal. Entonces, si nosotros estamos tratando de obligarnos a percibirlo todo lineal, nos vamos a frustrar. Solamente, bueno, las personas que son, pues, los monjes, las personas que son súper meditadores, kundalinis y toda esa banda que tiene una práctica espiritual muy cañona para poder dominar la mente y trascender lo ilusorio, pues ese es otro rollo, pero aquí estamos hablando de trabajos de desarrollo humano que nos invitan a mirar el pasado de una manera diferente, como ese elemento de la vida que se puede convertir en la pepita de oro de nuestra vida para poder encontrar nuestro propósito y descubrir todo lo que somos capaces. Es decir, esto nos invita a vernos no lo que somos, sino lo que somos capaces de ser y de dar y de intercambiar con la vida y con el mundo. Ya ni siquiera con las otras personas, con el mundo, ¿no? Porque en mi congruencia habré de hacer un intercambio en esa misma congruencia, no solo con personas, con el planeta. Y bueno, Fer, ¿qué estrategias podemos emplear para liberarnos de los lazos emocionales con el pasado y avanzar con mayor libertad? Hay muchas maneras, hay muchas estrategias para poderlo hacer. Qué buenas preguntas haces, Fer. Em, Uno, algo que funciona muy bien. Lo primero que se tiene que trabajar en este esquema es la parte mental, porque la parte mental es la que nos hace caer en dramas de control. Y sí lo digo así. Alguna vez en un foro me super satanizaron porque porque yo estaba muy clara hablando de que en las terapias debemos de evitar y de castigar, no castigar, sino darle su justo proceso, pero entonces saltar a lo que sigue ante los dramas. El ser humano es muy dramático. Pero no se le puede decir, no te vemos y vete para allá. Se le tienen que dar, yo le llamo en Ampidet y en la escuela y toda la banda que conoce acá Ampidet, pues les llamamos croquetas mentales. Nosotros necesitamos darle de comer a la mente para que la mente nos permita hacer ese trabajo trascendental, atemporal. Si no, la mente va a estar cuestionando todo el tiempo. Entonces, Fer, respondiendo a tu pregunta, lo primero, lo que sí podemos hacer en casa es anotar, utilizar, ojo, neurolingüísticamente, las cosas no funcionan si nada más las pensamos. Necesitamos escribir, porque solamente así es como nuestro cerebro dice, ya se hizo, ya se cumplió, ¿no? Entonces, se vale anotar o también podemos dibujar, ¿no? Anotar
¿cuál es el evento del pasado que a mí me tiene muy atorada, ¿no? Después, observar, hablando de lo que tú preguntas, Fer, ¿cuáles son los lazos emocionales? ¿Cuáles son los estados de conciencia a los que me llevan, ¿no? Lo que les decía hace ratito, como introspectar, me pone de mal humor, me da miedo, me da angustia, me da terror y eso me lleva a hacer qué en la vida, ¿no? A agredir, a esconderme del mundo, a no querer formar parte de tal o cual cosa, ¿no? Lo importante es que nosotros vayamos entendiendo primero cómo es el mecanismo o la dinámica de esa experiencia de nuestro pasado. Y ya de ahí nosotros podemos poco a poco estar como muy concretos. Una vez que nosotros vaciamos la mente y la mente tiene claro qué es lo que está sucediendo, entonces sí podemos plantearnos a dónde me ha llevado esta experiencia positivamente o cuáles son las potencialidades o lo que yo podría descubrir detrás de esta experiencia que me pudiera funcionar para la vida, ¿no? Por ejemplo, una experiencia... de injusticia, de lo que dije al principio, ¿no? Un asalto. Bueno, la potencialidad es que me puede llevar a cuidarme mejor, llevada al amor propio, ¿no? Y entonces la diferencia está en monitorear eso, que no se convierte en un acto maníaco, que no se convierte en un acto neurótico, sino que tener la conciencia de que sí es importante que me cuide. Y no me va a quitar el sueño. ¿Y cómo no me va a quitar el sueño? Yo teniendo claro que ese fue un evento y ese es un evento en mi vida que me genera tal estado emocional y que me genera tal reacción ante la vida. Mientras nosotros vamos haciendo conscientes las cosas, es mucho más fácil después integrar el hacia dónde nos va a llevar, ¿no? Es trascender el para qué. Y el por qué, ¿no? Que las diferentes escuelas de la psicología, unas se enfocan en el por qué, otras se enfocan en el para qué, y aquí es el a dónde me va a llevar, a dónde me lleva o qué hay que hacer con esto, ¿no? ¿Cuál es la llamada a la acción? Y entonces se puede avanzar con mayor libertad, Fer, si tenemos una dinámica de escritura en nuestra vida, de autoconocimiento, por lo menos mental. Con eso no vas a encontrar el propósito, porque para encontrar el propósito es necesario que tengas un proceso psicoespiritual, ¿no? De desarrollo psicoespiritual, pero por lo menos sí te va a dar un poco de paz, sí te va a dar paz y ese pensamiento, esa presencia y presencia y presencia del pasado en tu vida se va a comenzar a, se va a hacer más amigable, pues va, el cerebro nunca va a dejar de traerte lo que necesitas revivir para que lo resuelvas. Entonces, a menos que esté en riesgo tu vida, pues entonces sí, recurre a todo lo necesario, ¿no? Para poder detener las consecuencias fatales que pudiera darte eso. Pero si no, si es un pensamiento recurrente o si es una pauta repetida en tu vida, esto es una invitación sí o sí a introspectar y a integrar la experiencia. Eh, Lynn dice, mirar de forma lineal es algo que se siente muy forzado. En lo personal, últimamente el pensamiento de centrarme únicamente en el presente me tiene en un constante estado de estrés e incapacidad. Sí, fíjate que, bueno, así pasa. Nos cuesta mucho trabajo enfocarnos en el aquí y ahora y esto me van a matar muchísimo algunos colegas que quiero mucho además los mindfulneros y la atención plena. Y de hecho yo durante muchos años fui una meditadora así fehaciente, pero lo que yo comprendí, Lynn, es que sí es un entrenamiento estar en el aquí y ahora porque no es tan natural, no es un estado natural de la mente. Y ya me van a fusilar toda la comunidad, la high society del transpersonal, pero sobre todo de los mindfulness, ¿no? Pero es un estado natural de la mente no estar presente en el aquí y ahora. El aquí y ahora requiere un entrenamiento que no todas las personas tienen como Todos tenemos la capacidad de tener el aquí y ahora, pero no todas las personas tienen la disposición porque hay mentes que son súper psiconavegantes sin que se den cuenta, sin que lo tengan consciente, ¿no? Entonces hay personas, incluso ya me están haciendo hablar de más. Ya voy a cerrar porque yo soy bien lengua floja y entonces voy a decir cosas que después me puedo, ver atacada. Pero incluso esto que estoy diciendo, cuando estamos hablando de trastornos como el TDA, TDAH, por ejemplo, son trastornos etiquetados donde ahora ya es una gran población y cada vez son más, ¿no? En donde claramente las mentes, la psique,
tiene dificultades para estar presente en un aquí y ahora de esa manera tan exigente, tan castrante, tan neurótica, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos atrevemos a explorar y por qué no nos atrevemos a convivir con lo que nos genera naturalmente la mente, que es estar en diferentes momentos? ¿Por qué? Porque yo no puedo decir, a ver, yo soy yo de 43 años, estoy en este live y solamente estoy hablando por mi aquí y ahora, mi presente. Claro que no. O sea, ahorita está hablando Yosla del trauma de falta de reconocimiento, porque eso me da la fuerza para atreverme a hablar aquí enfrente de este foro, ¿no? Yosla del trauma de humillación, porque entonces a través de la humillación tuve la fuerza para poner Ampidet, ¿no? También está hablando Jos, la del sentido de responsabilidad, la del super yo, ese gran padre que me dejó, él tienes que cumplir con tus responsabilidades, que es lo que me hace estar aquí. O sea, tenemos en este momento la Jos que ustedes están viendo es una Jos multidimensional, multitemporal, que está representándose nada más por esta imagen en este aquí y ahora ilusorio, ¿no? Pero sin mi historia, si no estuviera influyendo mi pasado en este momento, si no me pusiera, ¿por qué me pongo nerviosa al inicio del live? Pues porque vienen memorias y deudas de perfección y de todas estas historias de vida, ¿no? Entonces, es prácticamente imposible que yo me exija, a menos que esté en un estado meditativo, a menos que esté en un entrenamiento de la mente. Y pues creo, Lynn, que si nos da estado de estrés, el estar tratando de forzar la mente a un aquí y ahora, a una atención plena, que es muy buena, nuevamente es muy buena el entrenamiento, la atención plena y el mindfulness son muy buenos desde un esquema mucho más em, pues como reactivo, resolutivo en ese momento. Ahora, sí hay estudios donde el mindfulness, la meditación y todo eso, con el paso del tiempo en una práctica disciplinada, por supuesto que tiene sus efectos que al final los llevan a la conciencia de que estamos en todas partes, ¿no? A la conciencia de la no temporalidad. Em, pero aquí estamos hablando de llevar la no temporalidad al trabajo interior y no tratar de neurotizarnos innecesariamente en el aquí y ahora, ¿no? Ya, me van a fusilar ahora sí. Fer, ¿es necesario tener una experiencia en desarrollo personal para inscribirse en un curso sobre la gestión de heridas emocionales? No, Fer, bueno, ya lo van a ver pronto, pero van a ver que es completamente abierto al público, están como súper amigables. Si necesitan, para los que quieran profesionalizarse, pues saldrá la formación, ¿no? Pero estos cursos son para abiertos al público en general y súper amigables, súper buenos. ¿Qué les puedo decir? Y bueno, espero no haber sido tan verborreica porque yo no paro y que no me excluyan de algunos espacios de colegas terapéuticos. Pero bueno, creo que eh, espero, más bien, no creo. Espero haber dejado aquí como claro el concepto principal, la idea de lo que estamos buscando fomentar, que realmente nos comprometamos con trabajos terapéuticos bien profundos que nos lleven a integrar, a ser completos, a vivir completos desde nuestras propias historias y a no contarnos historias de que nosotros tenemos la capacidad de estar todo el tiempo en el presente, porque eso es completamente imposible, ¿no? A lo que yo le llamaría presente es a la integración de todos mis tiempos y todos mis espacios que se manifiesta en este punto de espacio temporal, que ahí sí es el aquí y ahora, pero hace un segundo ya no fue. Entonces, más allá de querer estar realmente en el presente, yo les invito a que nos atrevamos a vivir un poco en la locura, a vivir un poco en la integración de todos mis espacios y todos mis tiempos. Y ya hay bastantes personas que se han aventado a hacerlo y que se están aventando a hacerlo en la comunidad de Ampidet. Entonces, parece que va bien el tema. Cuídense mucho, bendiciones y nos vemos a la próxima. Pasen bonita noche. Gracias por su tiempo.